En la clase de hoy de taller vamos a continuar con esto del límite, pero ahora aplicado a la continuidad de una función. Anteriormente habíamos hablado de que una función, nosotros en un punto podíamos ver tanto si se acercaba por la derecha o por la izquierda, o en el punto, y ver su valor. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la función puede ser el caso que sea discontinua. Eso quiere decir de que la función no tiene el mismo valor cuando se acerca por la derecha o en el punto o por la izquierda. Entonces lo que uno tiene que hacer es repararla, lo que se entiende por reparar una función, que es simplemente tomar los puntos que no coincidan y hacerlos coincidir en un simple valor. Entonces hay muchas formas de hacer que una función sea continua dependiendo de los casos. Uno, el primer nivel, por decirlo así, es cuando tenemos una función y en un punto determinado da otro valor. Es el más fácil porque simplemente para que hacer que sea continua tendríamos que volver este punto a la continuidad. Es fácil porque es cambiar el valor de un número simplemente. El otro caso posible que puede ser es que tenemos un tramo de la función que es discontinua. Y para ese caso, simplemente tendríamos que modificar la función y dejarla en ese punto. Y el tercer caso, que es el más complicado, aunque igual, son todos iguales, pero es un poco más de dificultad por el hecho de que hay que hacer unos pasos más aritméticos, sería simplemente que tenemos tanto el punto evaluado y tanto las funciones por la derecha y la izquierda distintos. Y en esos casos lo que tendríamos que hacer es tomar la función, modificarla, eso quiere decir subirla o bajarla, de tal forma que obtener el mismo punto y al este igual. O tomar un punto y torremos la función y correrlo a una función. Eso va a depender del tipo de funciones que tengamos, que es más fácil modificar. En estos ejercicios vamos a ver un poco de eso, vamos a hablar y poder desarrollar. Pero es para tener la idea, que ya nosotros ya vimos en clase, en las clases de cálculo de álgebra con su profesor de cálculo de álgebra, ya vieron eso. Entonces nos dicen que tenemos este tipo de funciones y queremos verificar si son continuas. Y si no son continuas, repararlas o redefinir las funciones. Eso significa reparar, redefinir funciones para que pueda ser continua. ¿Por qué es tan importante que sea continua? Es que una función más adelante nosotros la vamos a querer derivar y la vamos a querer integrar en el mate 2. Entonces, si la función no es continua, no es derivable. Es como cuando anteriormente nosotros aprendíamos que una función tiene restricciones, o cuando calculamos el límite la reparamos, o ver cómo hacer para que la función no fuese, ¿cómo se dice la palabra? Cuando da 0 partido en 0, cuando las funciones eran, no se podían evaluar, tenemos que ver formas de propiedades aritméticas o de funciones para poder evaluar el límite. Exactamente lo mismo acá. Tenemos esta función y tenemos que preguntarnos primero, ¿la función tiene un valor establecido? Eso quiere decir evaluarlo simplemente. Y lo damos, si la función sí cumple, si se puede calcular, hasta acá terminó el ejercicio, en primera parte. Tendríamos que ver si coincide con el valor del límite, y si coincide, entonces la función sí es continua. Si observamos la función y se indetermina, entonces no podríamos hacer nada y seguiríamos el segundo paso. El segundo paso, cuando la función no se puede saber a simplemente el límite, el valor del límite, tendríamos que aplicar las clases anteriores. Ver si se pueden aplicar propiedades para obtener el resultado. Si se pueden obtener el resultado, de nuevo corroborar si la función es continua. Y si no es continua, ya la reparamos, calculamos y nos da que no es continua, entonces el tercer paso es modificarla. En la modificación hay que hacer algo para que la función sea continua.
Entonces los pasos son los que ya los manejamos. Ahora simplemente aparece este criterio, el tercero, que es súper fácil, pero es conceptualmente grande, porque ahora ustedes tienen que aprender a usar los criterios por sí solos. Pueden hacer tantos criterios como personas hay. Nos preguntan primero esta función que tenemos acá, esta f de x, y lo que queremos corroborar es que esta función es ver si es continua o no continua. Y nos damos cuenta que tiene dos valores. Lo más probable es que siempre las funciones para corroborar tienen que ser distintas, por lo tanto va a ser por parte. Son funciones que están compuestas por parte. Queremos corroborar que esta función que está acá para valores distintos de 0 sea igual a 0 cuando se acerca al 0. Eso lo están preguntando, que tenemos esta función, que si yo dibujo el eje X y el eje Y, esta función no la sé bien, pero imaginemos que es así, y yo lo que quiero saber es que cuando se acerca a 0 realmente es así, porque lo más probable es que la función, no sé, puede que sea de este estilo. Ahí. Y ahí tendría que repararla, porque no es continua. En este punto no es continua. Para eso tengo que evaluarla y ver si realmente da 0 o no da 0. Y eso ya lo sabemos hacer. Vamos a aplicar el límite, y este límite tiende a 0, porque se está acercando al 0. Nos damos cuenta que hay unos tramos dentro de del numerador, hay una suma, por lo tanto puedo aplicarlas por separado. El primer resultado, que sería el límite de x cuando tiende a 0, me daría como resultado x. ¿Por qué? Porque el denominador con el numerador, ese factor se van, pero solamente se van a ir si el x es distinto de 0. No lo puedo eliminar porque sí, tengo que eliminarlo de alguna forma, considerando que puede ser igual, pero solamente si el x es distinto de 0, y estoy haciéndome un límite, entonces lo puedo hacer. Fíjense que el paso 1 no lo corroboramos, pero igual se observa inmediatamente que se indetermina porque me da un 0. Entonces, a priori, no lo. Y arriba también me da un 0, porque me queda un 0, siempre me queda un seno de 0 y un tangente de 0, 0, 0, 0. Entonces me queda un 0 partido en 0. El segundo límite, tendríamos, el caso del verde, sería seno de 3x partido en x, que es toda la parte verde. Estoy separando por suma el numerador. Y el límite de x cuando tiende a 0 de la tangente de x partido en x, para el caso del azul. Ahora, el primer límite se puede calcular y es 1. El segundo límite, para que el argumento de la función trigonométrica sea igual al denominador, le faltaría un 3. Pero si hago aparecer un 3 en el denominador, tengo que hacerlo aparecer en el numerador. Entonces me queda 3 por el valor del límite del seno de u partido en u, que sería 1. Más, y la tangente es igual a seno de x partido en coseno de x. Acá hay un x, que es el que está en el denominador, y acá un 1. Esto me da 1, y el 1 partido en coseno de 0 da 1. Pero hay un detalle. Fíjense que este era con menos, entonces este es con menos. Era un menos tangente. Entonces menos 1. Y el resultado me estaría dando 3. Entonces, para el primer límite del primer ejercicio, calculamos que esta función que está acá, cuando yo me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda, el resultado que me da es 3. Todo lo anterior lo sabíamos anterior de las clases pasadas, pudimos calcularlo. No hay nada nuevo. Es calcular el límite. Eso es lo que te están preguntando. Calcula el límite de cuando tiende a 0. Lo calculamos y daba 3. Pero no coincide con el valor del 0. Pasó exactamente lo que decíamos, que teníamos la función en 0 vale 0
pero la función cuando se acerca tiende a 3. Entonces tengo que repararla. Aquí viene la pregunta. ¿Qué hago? O corro la función para abajo o corro el punto. ¿Qué es más fácil? Correr el punto. Entonces, ya no es 0, sino 3. Y lo reparé. Hay veces que nunca va a ser el caso, porque es más fácil cambiar un punto que cambiar una función. Pero también es válido cambiar la función. Es igual de válido. Pero es un paso innecesario, porque es más difícil, es más complejo. Tendríamos que agregarle acá al final un -3 si hubiéramos querido arreglar eso. Porque si hubiéramos puesto el -3 daba 0. Entonces ahí la función se arreglaba. Se dan cuenta que hay muchas formas de solucionar o reparar una función. O agregamos el -3 adelante para que este término diera 0, 3 menos 3, 0, o este término lo eliminamos y poníamos 3. Ahora, para el segundo, vamos a agregar una hoja y nos dicen que si tienen alguna duda me lo pueden, por si acaso, me pueden decir o escribir, no hay problema. Y mejor que me lo digan en el momento, para que así no pierdan la duda. Imaginemos que tenemos este trazo acá. Copiar. Vamos a pegar. Y ahora tenemos que evaluar esta función. Tenemos que ver si esta función es continua o no es continua. Por lo tanto, aquí tenemos 3 tramos. Tenemos el por la izquierda en el punto y el por la derecha. Y tenemos que ver que coincida. O no, pues hay que evaluar simplemente. El primer paso en cada uno, porque hay que hacerlo por paso, en el morado, sería corroborar si la función se indetermina o tiene un número. Si evaluamos, automáticamente se indetermina porque me queda en el denominador 0 y arriba me queda un C, a ver, me queda un... No, abajo me queda un 0 y me complica la situación. Entonces tendría que pensar cómo solucionar ese problema. Entonces, pescamos ese tramo de la función y empezamos a resolverlo. Nos damos cuenta que en la parte de arriba tiene un factor común de 2x y me quedaría exactamente el factor del denominador. Yo puedo eliminar esto, yo los puedo eliminar solamente si el x es distinto de 3. Porque si el x no es distinto de 3, no lo puedo eliminar. Pero como estoy haciendo un límite, cuando el x tiende a 3, nunca va a ser 3, tiende. Entonces no hay problema. Y esto me daría 6. Entonces en esta parte tengo como resultado 6. La función cuando se acerca por la izquierda, imaginemos que tengo hasta acá, tengo el eje X y acá tengo el valor del 3. Cuando la función se acerca por la izquierda, da como resultado 6. Ahora tengo que corroborar por la derecha y el 0, el 3, para ver si coincide o no coincide. Entonces, hasta ahora coincide también con el valor del centro, que es 6. Me faltaría el último, el corroborar el tramo por la derecha. El tramo por la derecha sería para este tramo 2. Tengo que corroborar primero que no se indetermine. Y si se indetermina de nuevo, me quedaría... Ah, no se indetermina. Fíjense. Me queda un 3x, 3, partido en x menos 9. Si yo evalúo, puedo evaluar ese límite y no hay problema. Porque me quedaría un 0 partido en menos 3, menos 6.
si evalúo el límite cuando x tiende a 3. Entonces, el primer paso era ver si se indeterminaba. No se indetermina, lo puedo calcular y me da 0. Entonces el 0 es el valor que está fuera de la continuidad. Tenemos la función por la izquierda que da 6 para el valor de 3, valor de 6. En el punto 3 nos da 6, pero la función por la derecha nos da 0. Entonces tenemos que hacer que sea continua, repararla. Una forma es bajando esta función, pero tendremos que bajar la función y el punto. Y la otra opción es subir esta función. Para eso tendríamos que ver las funciones y ver los valores. Pero si nosotros queremos que esto valga 6, tendremos que sumar el 6 ahí, repararla, simplemente con eso. Entonces si le sumamos el 6, podríamos agregar ahí el 3x menos 3 y hacer que aparezcan los términos del más 6x menos 9 por 6. Y ahí estaríamos arreglando ya la función para que sea continua, para que dé como resultado un valor 6. También, otra forma es que nosotros sabemos que arriba daba 0 y abajo daba como resultado menos 6. Pero nosotros queremos que arriba sea menos 36. ¿Por qué menos 36? Porque 36 dividido en 6 me va a dar 6. Entonces todo esto me tiene que dar menos 36. Pero cuando yo lo evalúo en 3, me estaba dando estos términos 0. Entonces simplemente tendría que agregar el menos 36. Para que me dé el menos 36 ahí. Me daría menos 39. Y pueden haber miles de formas. Uno tendría que ahí pensar qué hacer para poder solucionar esta función. Pero el rescatar que en este problema uno tiene que, hay miles de formas de poder hacer que la función sea continua. Uno tiene que pensarla más eficiente para uno. ¿Ya? Lo otro puede haber sido dejarse el 0, para terminar. Pudo haber sido dejar que en este tramo, vamos a borrar acá, no arreglar esta, dejar esta como un 0 y a las otras dos convertirla en 0. La primera esta es fácil porque pasa de 6 a 0, entonces quiere decir que esto sea un 0. Y ahora es preguntarse en la siguiente qué hacer para que esto dé 0. Y habría que agregar el factor menos 6. Y eso. ¿Alguna duda? Entonces, si lo damos cuenta, el límite es como lo mismo, es hacer que una función sea continua. Basta con que nosotros veamos los valores del límite, evaluar límites. Y después ver si coinciden o no coinciden. Y si coinciden, mejor. Pero si no coinciden, modificarlos para que den igual. Y eso es todo. Entonces no es nada nuevo. Pero es importante. Ahora el segundo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Duda? Ahora el segundo. Tenemos dos líneas. Nos dicen que tenemos dos líneas rectas. Y tenemos que determinar el valor de K en cada una de ellas que están ahí para que las líneas sean perpendiculares o paralelas. Entonces en este problema lo están preguntando realmente es evaluar la pendiente, porque por medio de la pendiente podríamos saber si son paralelas o rectas. De la primera ecuación tendríamos que escribir entonces en su forma de I igual a algo. I igual, y en este caso sería menos K menos 7 X menos 2 dividido
por el que acompaña el i, que sería k-3, k-3. Y para el caso del 2, segunda línea, tendríamos menos k-2 partido en k-1 más 4 k-1. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones y en esas dos ecuaciones podemos calcular las pendientes a simple vista. En M1 va a dar el resultado k-7 negativo dividido en k-3. Y el M2 me da el k-1. Ese. ¿Ya? Espérenme un momento. Entonces, tenemos el M1 y el M2. Y ahora lo que tendríamos que hacer es cumplir las propiedades para que sean perpendiculares o sean paralelas. Para el primer caso, para que sean perpendiculares, tanto el M1 por el M2 me tiene que dar menos 1. Si multiplico, se me van los menos. Y lo tendría que igualar. Si yo resuelvo este problema, multiplico en ambos lados por k-3, por k-1, y lo tendría que ahí resolver. Ahora, acá hay una anotación. La restricción. K no puede ser ni 3 ni 1, porque si no se indetermina. Y ahí puede ser que el resultado te dé 3, aunque no lo creo, pero si te llegase a dar 3 o 1, no tiene solución. Ahora, resolvemos. Me quedaría k cuadrado menos 9k más 14 igual a el menos k cuadrado, hay un menos afuera, más 4k y menos 3. Ahora, este término lo voy a agrupar y al final no se van a eliminar porque está este menos, que me complicó. Si hubiera sido compositivo, se iban a ir los términos y se resolvía inmediatamente una lineal, pero al no irse, me aparecen los k cuadrados, me aparecen estos 13k y me aparecen estos 17. Y tendría que resolver la ecuación cuadrática para encontrar los valores de k que resuelvan esa ecuación. Si encuentro los valores de k, encuentro los valores que si yo reemplazo cada menos 1 y encuentro los valores para que la pendiente valga menos 1, que sean perpendiculares. Entonces, el k sería menos b más menos 13 al cuadrado menos 4ac. 4 por 2 por c. Entonces, tendríamos que resolver esa desigualdad simplemente. Tendríamos que resolver la raíz para poder ver los valores que obtiene. Ahora, veamos cuánto da, o a simple vista. Lo ideal, mire, fíjense en un detalle. Primero, ¿qué pasaría si esto diera negativo?
Si esto da negativo, no hay solución, y eso quiere decir que ya vimos en clases anteriores que esto nunca va a ser cero, por el discriminante. Si da positivo o mayor, o da cero, mejor todavía porque es una solución o dos. Eso es lo que tendríamos que esperar. El 13 por 13 es 169. Y el 4 por 2 es 8 y 8 por 17, a ver qué dice la calculadora, 8 por 17 me da 136. Entonces positivo, tiene solución y la puedo calcular, 169 menos 136 me daría 33. Entonces la solución sería 13, y acá me falta el partido en 2. Sería 13 más menos raíz de 33 partido en 4. Y ahí está la solución. ¿Ya? Entonces, para que sean perpendiculares, eso quiere decir para que la pendiente de M1 por M2 me dé menos 1, tiene que cumplir que el K, el valor que tenga para que esto me dé menos 1, tiene que ser estas dos soluciones. Yo las dejaría hasta ahí porque si ustedes transforman la raíz de 33 a un decimal, ya no están siendo exactos. Si ustedes quieren encontrar el valor exacto, tienen que dejarlo hasta acá y no convertirlo en decimal, porque están aproximando. Y ustedes no quieren aproximar, quieren encontrar el valor exacto. Es distinto que te dijeran cuánto. Imagina que tú resuelves todo esto, porque esto es una función, pero tú estás resolviendo algo para encontrar el valor. Y tú dices, aproximadamente el valor es tanto. Pero en este caso no podemos porque tenemos que calcular las funciones no se pueden aproximar. ¿Por qué eliminé el menos 1 de las pendientes? Porque es menos con menos. Es menos, el M1, tanto el M1 como el M2 son negativos. Y menos por menos, más. Se paga la función. Acá. ¿Ok? ¿O era otra la duda? Alguien preguntó por qué me eliminé los negativos de las pendientes. Entonces, cuando estoy multiplicando menos 1 por M2, M1 por M2, menos por menos más. Ya. Ese es para el primer caso, recién llevamos uno. Ahora hay que calcular el segundo caso. El segundo caso era para que sean paralelas. Entonces, el primer caso, copiar. Ahora queremos que sean paralelas. Entonces yo lo que quiero es que estas pendientes sean iguales. Tengo que saberme la definición de pendiente. Entonces, para que sean paralelas, tanto M1 tiene que ser igual a M2. De nuevo se van los signos porque son iguales. Negativo en ambos lados. Y me queda esto de acá. De nuevo aparece una función cuadrática en ambos lados. Resuelvo la función cuadrática en ambos lados. Profe, ¿hay alguien esperando? Ya. Sí, y que ojeo de vez en cuando, porque ahora que cuando escribo miro la pantalla era tal, entonces no veo de vez en cuando. Me avisan si alguien dice. Entonces tengo esto, menos 5K, más 6. Entonces tendríamos ahí estas funciones cuadráticas. Ahora lo que estamos haciendo es que tanto la pendiente 1 como la pendiente 2 sean iguales para que sean paralelas. Tengo que resolver esa multiplicación de dos fracciones. Multiplico los denominadores con los numeradores cruzados. Y resuelvo y obtengo funciones cuadráticas. Ahora que tengo las funciones cuadráticas, ahora en este caso sí puedo eliminar los términos cuadrados, porque son del mismo signo, y solamente me queda una función lineal, que me quedaría el 3x por un lado y 1 por 1. Y el que me da 1/3.
Y ahí obtendríamos. Para un tercio, las pendientes van a ser paralelas. Tendría que corroborar, y esto es un detalle, que las restricciones, que K no puede ser 3 ni el K puede ser 1, por si acaso. Y para estar claro si da o no da, tendría que reemplazar. Y este lado me tendría que dar igual a este lado. Y ahí yo lo podría calcular. ¿Alguna duda con esto? Entonces, en resumen, en este problema, primero tuvimos que redefinir esto en forma de la ecuación lineal que no conocíamos como ecuación. Después que estaba definida como ecuación, lo que habría que hacer era simplemente entender que para poder calcular que las rectas sean paralelas o pendientes, necesitamos el concepto de pendiente. Vamos a despejar en cada una de ellas la pendiente. Entender cuál es el factor pendiente. Y después de eso, ver las propiedades de la recta. Si son perpendiculares, la multiplicación da -1, y si son paralelas, son iguales. Y ya después resolver ya lo que sabemos anteriormente, resolver sistemas, si son cuadráticas, sacarle las raíces, si son lineales, resolver. Pero nada más, nada nuevo. Ahora, el siguiente, de nuevo, es definir una función para que sea continua. De nuevo, volver a esto de la continuidad. Entonces, tenemos esta función por tramo y queremos definirla. El valor de alfa los pide de tal forma que sea continua en 1. Entonces, primero, por la izquierda, y definir si esta función se puede calcular inmediatamente, el límite, cuando el límite tiende a 1. Entonces nos damos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador se hace 0, se indetermina. Entonces habría que hacer un procedimiento para poder evaluar bien el límite. Podríamos sacar factor común de un 3 y nos quedaría un x cuadrado menos 1. Pero ese x cuadrado menos 1 es un producto notable. El producto notable de suma por su diferencia. Y se ve exactamente el término que se indeterminaba. Solamente se puede ir porque el x, vuelvo a decir, no es igual a 1. Y como el x no es igual a 1 porque lo estamos acercando, pero nunca va a ser 1 por límite, se puede calcular. Y nos quedaría 1 partido en 6. Ya reemplazar. Entonces, por la izquierda, esta función vale 1 partido en 6. Entonces, ahora, sí, por ahora, esto tendría que ser un sexto, pero habría que ver esta otra parte para ver si realmente es un sexto, si no, habría que hacer otra cosa. Para el segundo tramo, tenemos el límite cuando tiende a 1 de seno de x menos 1 partido en 12 partido en raíz de 2x menos 1 menos raíz de x. Lo primero es evaluar cuánto vale el término. En el argumento se hace 0, me queda seno de 0 es 0, y en la parte del denominador me queda 1 menos 1, 0, sin determinar. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? ¿Resolver la trigonométrica o resolver el denominador? ¿Quién manda ahí? ¿O quién tiene el mayor privilegio? ¿A quién se le ocurre? Mientras escribo. ¿Qué resuelvo primero? ¿Trigonométrica o el denominador? Siempre, en estos casos, es el denominador. ¿Por qué? Porque para poder resolver la trigonométrica necesito que abajo esté el mismo argumento, pero abajo no tengo el argumento todavía. Entonces tengo que resolver el denominador. Para eso es racionalizar. Y es solamente por eso.
porque quiero obtener ese término ver si aparece el término que me falta. Cuando yo resuelvo eso, me queda acá, multiplicado por todo el factor del racionalizar. Y abajo me quedaría simplemente el 2x menos 1 menos x. Y si sigo resolviendo, aquí había un 12. Ahí. Y abajo me quedaría un x menos 1. ¿Cuánto para que el numerador, porque fíjense, se parece a la del seno, pero aquí ¿qué me falta? Un 12. Si hago aparecer un 12, tiene que ir un 2 arriba, en la parte de arriba de este término, o lo saco para afuera como 1 partido en 12, porque está en el denominador. Recuerden que todo esto está en el denominador. Y ahí yo puedo calcular el límite, porque tengo el límite de esta función seno de algo partido en algo, ¿sí o no? Y lo resuelvo. Si ustedes lo resuelven acá, le estaría dando malo. ¿Por qué? Porque el límite no es a 0, es a 1. Entonces no puedo aplicar la propiedad que nosotros conocemos del límite de seno de x partido en x, porque es cuando tiende a 0, no a 1. ¿Se acuerdan que hablamos en clase de eso? Entonces tendremos que hacer un cambio de variable, volver como a la clase anterior, a las dos clases anteriores, y ver cómo resolver eso con un cambio de variable. Entonces me puedo dar cuenta que yo lo que quiero es pasar de un x1 a un u0. Entonces, el u tiene que ser de la forma x-1, como lo habíamos hablado. Pero más encima el x-1 tiene un 12, entonces no hay problema que agregue ese 12. Hago el cambio completo. Y me quedaría simplemente, ese 12 lo agregué para que yo pueda no hacer dos veces un cambio de variable, porque el 12 me está molestando. Lo podría dejar ahí, no hay problema. Entonces, ahora mi límite ya no tiende a x, tiende a u, y cuando el x tiende a 1, esto tiende a 0. Y me quedaría 1 partido en 12, seno de u partido en u, pero acá, donde hay un x, tengo que cambiar. Donde hay un x, tengo que escribir 12u más 1. 12u más 1 menos 1 más 12u más 1. ¿Por qué? Porque hice el cambio de variable. Donde haya un x, voy a ponerlo en verde, donde hay un x lo cambio por u. Lo cambio por todo este término. Y si lo cambio por todo ese término, aquí me queda un u, pero acá donde hay un x, y donde hay un x lo cambio. Y evalúo el límite. Ahora todo esto vale 1. Y me queda la raíz de eso, que tiende a 0. Entonces no hay problema porque me quedaría un raíz de 2 menos 1, 1, más raíz de 1. Y me queda 2 partido en 12, que eso es un sexto. Entonces, como resultado me dio un sexto. En este problema, hasta aquí, hay un trigonométrico. Entonces, primero desarrollamos el denominador para poder obtener el argumento. Y después que lo dimos cuenta, aquí en esta parte puede que caiga mucha gente, que lo evalúe simplemente, pero no se puede evaluar porque el límite tiene que tender a 0. Entonces hay que hacer un cambio de variable. Y después que hacemos ese cambio de variable, lo resolvemos de tal forma, pero recordando que donde hay un x, en los otros términos también tengo que cambiarlo. Y resuelvo. Y al obtener un sexto, tanto la derecha como la izquierda y en el centro, vale un sexto. Entonces encontré el valor de alfa. Alfa tiene que ser un sexto para que sea continuo. ¿Alguna duda hasta acá? Y ahora, como último ejercicio, dicen encontrar
para esta ecuación de la recta, el valor de alfa para que sea tangente a la elipse. Entonces tenemos una elipse. ¿Cómo saber cuál tomar? Yo un ejemplo, un tip que hago, yo hago todo esto cero, lo elimino. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo el i? ¿Cuánto tiene que valer el i para que valga 1? Entonces el i tiene que valer 5 y menos 5. Después vuelvo para atrás y ahora elimino el otro. ¿Cuánto tiene que valer el x para que valga 1? Tiene que valer menos 3 y 3. Y ahí tengo la elipse. Ahora que tengo la elipse, me dicen que hay una ecuación de una línea recta, pero esa línea recta no es cualquiera. Si yo elimino este término, la línea es una... Profe, ¿cómo lo hace eso? Tienes que... ¿Cómo lo descubrió? Porque cuando tú tienes... Acá. Ahí. ¿Qué pasa? Los ejes... ya esto es más profundo, pero es como para que uno entienda realmente. Cuando tú tienes estos ejes coordenados, el x y el y, en esos puntos el otro es 0. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? Que para que el x sea, para que el y sea 0, el x tiene que estar en este punto. Pues en estos puntos el y vale 0. Entonces, si el i vale 0, todo esto es 0. Y solamente me sobrevive el x cuadrado partido 9 igual a 1. La pregunta es, ¿qué valor tiene que tener el x para que esto me dé 1? Y que lo de arriba me dé 9. Y la única forma en que me dé 9 es que el x, acá dice el x, valga 3 o menos 3. Ahora, el otro eje. ¿Qué pasaría si el x vale 0? Si el x vale 0, todo esto es 0. Y cuando vale 0, la coordenada 0, el i tengo que calcular. Y ahí me pregunto, ¿cuándo el i va... ¿qué valor tiene que tener el i para que al cuadrado dividido en 25 me dé 1? Eso quiere decir que el i sea 25 al cuadrado. Entonces el i tiene que valer 5 y menos 5. Y esos son los puntos máximos del elipse, son los valores que intersecta ahí la elipse. Si no está desplazada, porque no está desplazada por si acaso. Desplazada significa que tiene de la forma x más algo. Ahí si la desplazo tendría que ¿Se puede hacer eso, profe? Sí, ¿por qué no? No sé. ¿Y cómo calcularían ustedes, cómo dibujarían la elipse? Buena pregunta. Y la otra forma, no, es que es la forma que te enseñan. Hay fórmulas, por si acaso, que te dicen cuál es la mayor distancia y la menor distancia. Pero la fórmula es la misma, por si acaso. Obtienen los mismos resultados. Practiquen eso. Ahora que están viendo esto de cónica, cuando uno va haciendo esto, se va dando cuenta de esos patrones. Pero es solamente porque no está desplazada, está en el centro, vuelvo a decir, porque está en el centro. Si estuviera desplazada, tendría que dibujarla primero y después desplazarla. Ahora, tenemos la elipse y volvemos a la ecuación de la línea. Si yo omito este término, ¿por qué omito ese término? Yo cuando tengo una ecuación de una línea, este término que acompaña, lo único que hace es que la línea se corra hacia arriba o hacia abajo, nada más. Eso es lo que hace la línea recta. Ejemplo, si yo tengo la función x y después tengo la función x más 3, la única diferencia que tiene es que una está así y la x más 3 está desplazada 3 espacios para arriba. O la x igual 5 está ahí. Es lo único que hace ese término. Y la pendiente vale 1. Entonces la pendiente 1 es ángulo 45, porque tanto el x como el y son iguales. Eso significa pendiente igual a 1. Pero ahora hay un término 2 alfa. Entonces el 2 alfa lo puede correr para arriba o para abajo. Puede ser que este espacio valga 2 alfa, que está acá. Si lo pongo ahí. Pero lo están diciendo que lo que queremos es que esta línea recta sea tangente. Entonces toquen un punto. Toquen un punto acá o toquen un punto acá. Es la única forma porque ahí toca 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y ahí toca 1. Entonces tengo esa
Tengo esta otra posible solución. Es el dibujo. Ahora les dicen que calculemos. Esto es lo que nuestro cerebro debería estar desplazada a la línea recta. ¿Cuál está, Eugenio, a qué te refieres con que cuando no está desplazada? Ah, la elipse, sí, cuando no está desplazada, lo vuelvo a decir, se puede calcular así. Si estuviera desplazada, igual se puede aplicar una idea, pero habría que ver los términos de desplazamiento. Y la línea, el factor de este 2 alfa, desplaza la línea hacia arriba y hacia abajo. Ahora veamos. ¿Qué significa que sean tangentes? El término tangente es que tocan un punto. Por lo tanto, en ese punto, la elipse con la línea son iguales. Eso quiere decir que comparten el mismo valor de x y y. Para este valor de x, tiene el mismo valor de y, las dos funciones. Entonces tengo la ecuación que era esta. Y esa ecuación, en ese punto, tiene que ser igual a esta. Entonces tengo que hacer sistema de ecuaciones, que ya sabemos hacer sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Porque tengo que buscarle el valor de x y el y. Hay forma y forma. Una forma acostumbrada que casi todos hacen es despejar el y lo dejan escrito, y acá ya está despejado, y lo igualan, y obtienen el valor de x. En este caso es más complicado porque están al cuadrado. Entonces, sí o sí va a aparecer una raíz. ¿Cómo yo también sé que hay una raíz? Por la forma que tiene la elipse. Se comporta como raíz, por tramo. O una raíz inversa. O como una cuadrática o una cuadrática. Entonces, es muy complicado. Lo más fácil es que si tienen el mismo punto, es como resolver el sistema de ecuaciones. Yo ya tengo el valor de y, es como que ya despejé una variable. Ahora esa variable la introduzco dentro de la otra. Es lo que hemos hecho en muchos ejercicios. Entonces me quedaría x cuadrado partido en 9 más x cuadrado más 2 alfa al cuadrado, porque eso es y, partido en 25, ya que tiene el mismo valor de y y el x. Tendría que resolver esto. Entonces sería 25x cuadrado más 9x cuadrado más 2 alfa cuadrado igual a 25 por 9. Resuelvo, despejo los términos ahí, o resuelvo, empezaría x cuadrado más 9x cuadrado más este término por ese término por 2, porque parece que entonces me quedaría 9, por el 9 de afuera, 4 alfa x más el 4 porque el del 2 cuadrado por 9 alfa cuadrado, y el 25 lo paso para el otro lado negativo. Y me quedaría una función cuadrática. Me quedaría una función cuadrática de este estilo. Así es la vida y no se va a hacer nada. O sea, habría que resolverla. Pero fíjense en un detalle. Si nosotros resolvemos esta, ya sabemos resolver funciones cuadráticas, vamos a tener el más menos, el b cuadrado más menos b cuadrado y todos esos términos. Pero voy a tener por este lado de la ecuación, voy a tener algo con alfa. Sí o sí, porque miren, basta con que haga el menos beta, el menos b, y me va a quedar ya un término en alfa. Entonces voy a tener, si escribo la ecuación menos b, me quedaría menos 9 por 4 alfa. Más, menos y todos los demás términos. Pero ya tengo un alfa. Entonces me va a quedar un x y un alfa. No voy a poder obtener el valor. No voy a poder obtener el valor que me están pidiendo. Calcule alfa. Porque no conozco x. Pero sí, antes de hacer eso, yo me puedo preguntar algo. Cuando yo quiero resolver esta función cuadrática, que es lo que queremos resolver, yo quiero que esta línea sea tangente. Eso quiere decir que toquen un punto. Y para que esta ecuación
tenga como solución un solo punto, ¿cuánto tiene que valer el discriminante? 0. Porque si es distinto, si es negativo, no tiene solución. Nunca va a tocar a la recta elipse. Y si es positiva, tiene más de una. Eso quiere decir que si tiene más de una, la línea toca en 2 puntos. Entonces yo lo que quiero es que el b cuadrado menos 4 por a por c sea 0. Y tengo una ecuación, dicen, sí, es cuadrática, pero fíjense la diferencia. Acá habían dos variables, el x y el alfa. Aquí solamente tengo alfa. Puedo encontrar el valor de alfa. Ahora tengo una función cuadrática, tendría que hacer exactamente lo mismo. Tendría que resolver esa función cuadrática para encontrar los valores de menos b más menos b cuadrado para esta función. Pero se puede. ¿Ya? Se tendrían que resolver primero este cuadrado que está acá y después los otros términos. Agrupar los términos que acompañan a la Profe, cuadrada. me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué saco la X? Porque no saqué la primero. Tenemos esta ecuación que está acá, ¿sí o no? Esa ecuación, si tú quieres encontrar la solución, se saca por medio de la ecuación de las raíces, ¿sí o no? Que está acá en verde. Pero esa ecuación tiene 3 soluciones. O que toque una vez, que la raíz toquen una vez, o que toquen 2 veces, o que no toquen ninguna vez. ¿Qué significa la raíz en esta ecuación? La raíz lo que está haciendo es que se intersecte la elipse con la recta. Y tú lo que quieres es que sea tangente, te lo dice aquí claramente, que sea tangente, toque una vez. Entonces, si tú quieres que toda esta ecuación, el resultado se toque una vez, el determinante, que está en rosado, esta parte, por definición, tiene que ser igual a 0 para que toque una sola vez. Ya hablamos en una clase sobre eso, porque si esto es 0, muere todo ese término y sobrevive solamente esto. Y eso es un solo número. Y eso es lo que queremos encontrar, el valor de ese x. Pero para encontrar ese valor de ese x, que nos están preguntando cuánto vale x, nos están preguntando cuánto tiene que valer alfa. Entonces, alfa, para que toque una vez, tengo que resolver esto. Y eso es lo que anoté acá abajo. B cuadrado, el B cuadrado, esto es B. Entonces, todo eso está al cuadrado. Menos 4, el A por C. Y eso yo quiero que sea igual a 0. ¿Y por qué quiero que sea igual a 0? Porque es el discriminante. Y quiero que toque solamente una vez. No es que elimine X, hice otra ecuación por otro concepto. ¿Se entendió? Ya después de ahí es resolverlo. Yo no tengo calculadora en este momento, pero es multiplicar 9 por 4, elevarlo al cuadrado, restarle el 4 por 34, multiplicar y resolver una cuadrática. Ya no vamos a perder tanto tiempo en eso con la cuadrática. Pero no hay problema, es resolverla y obtener los valores. Y los valores que te dan de alfa es de tal forma que el valor que obtenga van a dar, mira, es una función cuadrática encima, ¿eh? Van a dar dos ecuaciones, van a dar dos soluciones. O puede que haya una o ninguna. Pero si hubieran dos, no hay que preocuparse porque son los dos valores de la línea recta. Porque son dos líneas, una con positiva y una con negativa. ¿Qué te va a dar? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, no hay más ejercicio. Ahora, déjenme apagar esto acá.